Vamos a tratar ahora los elementos de la visión antropológica a nivel filosófico de Juan Pablo II en la primera etapa de Karol Wojtyła, sobre todo la dimensión filosófica original de su pensamiento. Ya hemos dicho que estamos cogiendo los datos sobre todo de dos grandes obras, Amor y Responsabilidad y Persona y Acción. La filosofía wojtyliana adquiere un carácter ético-antropológico con una metodología peculiar que incluye tres elementos. Un análisis fenomenológico de la experiencia y después los pasos de la inducción y la reducción. El hecho de centrarse en la experiencia humana es el elemento fundamental del pensamiento antropológico de Karol Wojtyła. Y así quiere salvar la dificultad de caer en el subjetivismo idealista o en el empirismo. La experiencia humana reúne indisolublemente ambos momentos, ambos elementos, la idea subjetiva y la realidad subyacente. Para Wojtyła, la experiencia es una realidad compleja que comprende lo interior y lo exterior, las cosas y las personas, el yo y los otros yo. La experiencia es lo que caracteriza al ser humano como un todo en el que las sensaciones se unifican con el objeto de conocer y también la persona misma que recibe está presente y tiene conciencia de sí. Por un lado, percepción de la realidad, por otro lado, conciencia de uno mismo. Allí el ser humano conoce la realidad y a sí mismo actuando en ella. La acción revela la persona. Es una frase de Persona y Acción fundamental para Karol Wojtyła. La persona, mediante la acción, puede conocerse a sí misma, puede ser conocida por otros. Evidentemente también, previamente conoce la realidad y con la acción misma conoce la realidad y actúa en la realidad. Además de la centralidad de la experiencia humana con sus características peculiares, el método wojtyliano tiene dos momentos esenciales, la inducción y la reducción. Estos elementos los toma de la metodología fenomenológica, pero con algunas diferencias que nosotros vamos a ceñirnos al pensamiento de Karol Wojtyła. La inducción consiste en captar mentalmente la unidad de significado de entre la multiplicidad y la complejidad de los fenómenos. Se trata de captar, a partir de la multiplicidad y complejidad de los hechos, su sustancial identidad cualitativa como estabilización del objeto de la experiencia. O sea, la inducción conduce la complejidad y la multiplicidad de la experiencia a una simplificación unificadora en forma de un concepto. Pero no es una pura abstracción, sino que es la percepción asumida personalmente. Y permite que se muestre el significado de los objetos de modo inteligible. Es una especie de encuentro del yo con el objeto. La reducción es, a continuación, el segundo paso, primero la inducción, después la reducción, es la clarificación, explicación o interpretación del contenido de la inducción para alcanzar una más profunda comprensión. Es una descripción profunda que analiza y muestra las estructuras fundamentales de la experiencia. No es tampoco la pura abstracción o un reduccionismo, sino que es la experiencia que permite profundizar en la realidad realmente existente, que descubre los fundamentos. Es lo que permite después el diálogo, la intersubjetivización. Reducir es lo que permite explicar, interpretar y también comunicarse y dialogar. Por tanto, tanto la inducción, que es el primer momento, como la reducción, que es el segundo, forman parte de la experiencia. Se quiere evitar, para Karol Wojtyła, cualquier abstracción o idealización que aleje de la vida real, cayendo en idealismo. Por tanto, no se trata de la reducción fenomenológica, que antes se centra en la subjetividad humana entendida como un algo que ocurre en el hombre. Para Wojtyła hay algo más. Lo propiamente humano no es solamente esto que se recibe como percepción del exterior y que se objetiva, sino que se abre a la dimensión del actuar, de la acción, de la operatividad, que está considerado en una experiencia de unidad del ser humano. O sea, se une el ocurrir, lo que le ocurre al hombre, y el actuar, la operatividad,
en una conciencia auténtica y específicamente humana. Esta es, para Karol Wojtyła, la noción de suppositum, que ya aparecía en la tradición tomista y que, sin embargo, para Juan Pablo II, para Karol Wojtyła, incluye que el ser humano adquiere una sustancialidad objetiva, que tiene conciencia de sí mismo. Hay una percepción, pero también hay una conciencia de uno mismo. El ser no es pura percepción, sino que hay algo más. Este suppositum contiene el soporte óntico, el ser individual en cuanto base de la existencia y de la acción. El hombre es un ser real y actúa realmente. Este obrar es lo que da al suppositum humano una identidad personal y dinámica, abierta, existencial y operativa, y convierte al individuo en un ser concreto, irrepetible, irreductible, personal. Por tanto, para Wojtyła, el yo es más que el suppositum aristotélico, porque incluye la subjetividad experimentada, lo cual constituye a uno mismo en base a la autoconciencia. Persona, por tanto, es el núcleo interior del cual nacen sus acciones. La persona es dueña de sí, es quien se posee a sí mismo. Tiene derecho a la autodeterminación y nadie puede poseerla a menos que se entregue. Ahí radica su dignidad. En la interioridad humana está el acto como posibilidad, está el ser propio recibido, asumido por uno mismo, junto a la percepción de lo real, con cosas y personas, y el movimiento propio de la inteligencia, pero también de la libertad humana, que después va a desembocar en la acción peculiar y creativa del ser humano. Ahí está el autodominio, la autoposesión y la autodeterminación. La conciencia, para él, es la autoconciencia, que incluye y supera la percepción y también la conciencia moral. La autoconciencia es más que darse cuenta de las cosas, es vivirse a uno mismo, es la estructura ontológica personal para vivir las cosas que le pasan a uno. Para Wojtyła, las definiciones clásicas del hombre como animal racional, que ya lo decía Aristóteles, o como sustancia individual de naturaleza racional, que decía Boecio, son insuficientes. No se puede comprender al ser humano desde la cosmología, reduciéndolo al mundo o a la naturaleza, ni tampoco absolutizando su dimensión individual y obviando su dimensión social relacional, tal como hacen algunas corrientes de pensamiento contemporáneas. Es necesario añadir a las definiciones clásicas dos aspectos fundamentales: su esencial subjetividad y su relacionalidad. Por tanto, un animal racional sí, pero también subjetivo y también relacional. Eso completaría la definición clásica. Precisamente es la subjetividad lo que hace al ser humano único e irrepetible. La conciencia tiene diversas funciones. Función de reflejo, función reflexiva, función moral de la conciencia. Función de reflejo. Reproduce como un espejo lo que ha sido conocido. Los fenómenos reflejados en la conciencia se hacen propios del sujeto, se hacen interiores, subjetivos. Sería, digamos, la percepción de los datos que recibe del exterior. Función reflexiva. Consiente en captar las acciones como propias, volviendo la experiencia sobre sí misma en la dimensión subjetiva. O sea, es un paso más. Está lo propio de la experiencia humana. Por un lado, está la percepción, lo que ha recibido, pero después está este otro elemento que es el aspecto más subjetivo de la conciencia, como una apropiación personal del dato anterior que le predispone a la acción. A este nivel, la conciencia trae la experiencia de la subjetividad, con un sujeto real que podemos denominar el ego o el ego particular o el yo. Por tanto, la función reflexiva, de reflejo, que hemos dicho en un primer lugar, la función reflexiva, que incluye la subjetividad, y la tercera función de la conciencia es la función moral. En la reflexión, la conciencia descubre el valor moral de bien o mal de una acción. Se descubre la dimensión moral en la realidad subjetiva personal. El juicio moral del yo se relaciona con la verdad moral y conduce a formar el sentido del deber y la obligación en relación a valores y con miras a la acción.
La valoración moral es espontánea ante las acciones y las emociones y reclama una respuesta de aceptación o rechazo de la voluntad. Por tanto, hay un tercer elemento que es como una valoración de los hechos de las personas y de las acciones personales con las que uno puede responder y las que contempla en los demás. Por tanto, en la conciencia se forma la experiencia de la propia subjetividad con sus diversas funciones. Ahí confluyen los dos dinamismos humanos, el del suceder del hombre, o sea, la dimensión pasiva, todo lo que el hombre sufre, recibe, acoge en su propia naturaleza, y el actuar del hombre, que es su dimensión activa. Solo en el segundo aspecto, en esta segunda dimensión, la activa, el ser humano se percibe como sujeto personal, como sujeto activo, se abre a las posibilidades de la libertad, donde puede elegir la acción. Con la subjetividad surge un modo de ser nuevo en el orden ontológico, que es el de un yo que actúa como tal y es consciente de sí mismo y de su acción. Esta es la irreductible originalidad del ser humano, que le hace trascender todas las cosas y ser un alguien frente a ellas, mientras que las cosas son simplemente solamente un algo. La acción, por tanto, es la expresión y la realización del ser personal. Lo primero sería el suceder del hombre, que corresponde a sus activaciones, mientras que lo personal se muestra en las acciones, en la operatividad. Wojtyla unifica esta dualidad en la identidad personal de un yo que incluye ambos dinamismos humanos. Lo personal y lo natural se integran en una realidad única, en este supósito, en este soporte humano que realiza actos humanos. Lo personal y lo natural, las activaciones y las acciones, se personalizan en el ser humano que actúa. La persona es causa de sí misma a través de los actos. La acción realiza a la persona. Por su acción el ser humano perfecciona su naturaleza y de este modo se autorrealiza o por el contrario se aliena o desintegra. Las acciones buenas perfeccionan al hombre. El hombre bueno realiza acciones buenas. La acción tiene, por tanto, dos efectos. Uno transitivo, que es el efecto producido exterior a la persona, el cambio que producimos en la realidad, y otro intransitivo, que es el efecto interior en la persona. Las acciones también actúan sobre uno mismo. Tanto los dinamismos de la naturaleza, el suceder interior en el hombre de activación, como los más personales del hombre, el hombre que actúa son las acciones del hombre, todos ellos promueven actualizaciones de las potencialidades del hombre, unos más ligados a su naturaleza, otros más ligados a su libertad personal. La voluntad se sitúa aquí como característica del obrar personal en el centro del hombre que actúa y que se especifica en el yo quiero. El hombre tiene posibilidades, pero después está su propia decisión, su propia libertad. Yo quiero. Para que una acción sea acción humana y realmente personal, no es suficiente con la necesidad o la pura atracción, sino que debe acompañar el acto cognoscitivo intelectual que descubre la verdad objetiva del bien, la función moral, y lo persigue mediante la acción. Por tanto, vemos la importancia de la voluntad como facultad humana, como característica del ser humano libre. Wojtyla descubre dos momentos en el proceso psíquico de la voluntad en el hombre. El momento objetivo representativo, que consiste en la representación del objeto ante la voluntad, incluyendo la dimensión intelectual como la psicoemotiva, como la moral, y el momento activo, que constituye propiamente el acto de la voluntad, es el momento de la decisión, momento actual existencial y constitutivo del querer. Aquí es donde el yo no es simple autoconsciencia, sino también autoposesión y autodominio que se muestra en la acción. Por tanto, la autoconciencia, mediante la voluntad, con la autoposesión y autodominio, se convierte en autodeterminación, que genera una acción. La autodeterminación es, por tanto, la dinámica más profunda del yo humano.
Y gracias a ella el ser humano actúa como sujeto personal. De la dinámica de la autodeterminación deriva el acto humano, dirigiéndose uno mismo hacia su propio autoperfeccionamiento, hacia su autorrealización. Con su voluntad el hombre se crea a sí mismo, se autodetermina, buscando o rechazando los valores que ha descubierto interiormente. La autodeterminación que proviene de la voluntad libre significa una causalidad eficaz para realizarme como sujeto, y de ella deriva la autotrascendencia del hombre en acción. Otra palabra importante para Karol Wojtyla, la trascendencia, la autotrascendencia. La trascendencia aquí no se refiere tanto al sentido religioso, sino que tiene el sentido profundo, digamos, propio de la naturaleza del ser humano, de salir de sí mismo para edificarse, para construirse, para realizarse. Wojtyla entiende la libertad como autoposesión y autodominio, como autodeterminación, que introduce a la persona en el reto de la responsabilidad de su propia realización, presentada a la conciencia como una tarea, y donde la moralidad asume una función importante. Una vez que se da la autoconciencia y la dinamicidad, tenemos la trascendencia. Trascender es primariamente sobrepasar cierto límite. Es la posibilidad que nos da la acción de ir más allá de nosotros mismos. ¿Cuál es la estructura antropológica del autotrascender? La acción que permite ir más allá de uno mismo lleva al progreso y lleva al crecimiento. La persona trasciende a la acción, pero la acción ayuda a la persona a trascenderse. En la voluntad libre de la persona se manifiesta una doble trascendencia, de la que habla Karol Wojtyla. Distingue trascendencia horizontal basada en la intencionalidad del obrar humano que sale de sí mismo para dirigirse a un objeto, buscando un valor y sin perder su identidad. La trascendencia horizontal se dirige hacia los objetos, hacia otros seres humanos. Y la trascendencia vertical es la que la persona, por su autodeterminación, muestra la preeminencia del yo sobre el obrar, como expresión del ser, dueño de uno mismo, autodominio y creador de uno mismo. El hombre actúa libremente, como una referencia siempre a la verdad del bien. Por tanto, la trascendencia vertical sería con uno mismo, con la propia verdad, con los valores que el hombre encuentra, y también ahí encontraríamos el ámbito de la relación con el absoluto, con Dios, digamos. Paralelamente, Wojtyla desarrolla su teoría de la libertad. El hombre tiene capacidad de elección, usa una libertad que consiste en elegir. Cuando elegimos algo objetivo, algo distinto de nosotros, la dimensión horizontal me da la posibilidad de elegir. Wojtyla añade aquí que la libertad no es solo la elección de algo, sino sobre todo la capacidad de autodeterminarse. La libertad está en elegir, pero aún es más importante la capacidad de decidir sobre uno mismo, en la realidad profunda de su ser personal. La libertad, por tanto, no es solamente elegir cosas, sino sobre todo es decidir sobre uno mismo, es construirse a uno mismo. Ser persona es ser dueño de uno mismo. La libertad reclama dos elementos: autodeterminación y decisión. Es una autodeterminación a través de la elección. Después de ir repasando estos elementos fundamentales de la visión antropológica filosófica de Juan Pablo II, que nos van dando un marco general y las líneas por las cuales va avanzando, llegamos a la norma personalista. En el fondo, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, recoge aquella versión que hacía Immanuel Kant de su imperativo categórico, que tiene diversas formulaciones, y una de ellas es que el hombre no puede ser nunca tratado como un medio, sino que ha de ser tratado siempre como un fin, porque tiene valor en sí mismo. Este elemento va a ser muy importante también en el pensamiento de Juan Pablo II y de Karol Wojtyla. La persona como valor absoluto en contraposición a otras cosas, a otros objetos, a otros seres vivos. La persona es el gran valor irreductible
al que deben someterse todos los demás valores. Una de las formulaciones que hace Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad dice: paralelamente se revela el contenido positivo de la norma personalista, que ya la hemos enunciado siguiendo a Kant en su formulación negativa, que no puede ser usada la persona como medio, sino solo como fin, porque tiene valor en sí mismo. Otra formulación en sentido positivo es que la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto a ella, en Amor y Responsabilidad. No se puede manipular ni usar a una persona para alcanzar un fin, sin tener en cuenta que la persona que se utiliza como medio tiene derecho a determinar sus fines. La persona se presenta en dos formas: como yo o como otro yo. En la autoconciencia la hemos encontrado la persona del propio yo, pero también encontramos en el exterior otros yos. El sujeto de la experiencia es siempre el yo y se abren ante él las relaciones con entes u objetos, que pueden ser cosas y personas. La persona es sujeto, pero también puede ser objeto de sí misma y de otros. En cuanto a otro yo, la persona interactúa con el yo y se abre a una relación interpersonal. Pero toda experiencia tiene una dimensión subjetiva que mira al sujeto y también una dimensión objetiva que mira al objeto de la experiencia concreta. El objeto puede ser el mundo, pueden ser los demás o puede ser uno mismo. Muchas veces en la experiencia personal otra persona se presenta como objeto, incluso uno mismo, autoobservado, resulta ser también un objeto para sí. Por tanto, es una forma de conocimiento normal. Sin embargo, aquí tenemos la norma personalista. La experiencia moral en el ser humano es también una experiencia que abre el camino a la autorrealización. Tenemos por un lado el libre albedrío del hombre que le hace dueño de sí mismo. Con sus acciones se perfecciona uno mismo como persona. Un perfeccionamiento inherente a la acción es el principio y el camino de la autoafirmación de la persona y del autoperfeccionamiento. Cuando el hombre actúa en conciencia, busca el bien moral y la verdad, y esto le autoperfecciona. La función de la conciencia, por un lado, es cognoscitiva, pero también normativa, al proponer una experiencia de verdad bajo la forma del sentido del deber. La autorrealización reclama la veracidad de la conciencia, cuyo juicio subjetivo se vincula al valor de la acción. Ello lleva a la paz y la felicidad interiores, mientras que lo contrario conduce a la frustración, a la alienación, a la desesperación. La libertad humana comporta la responsabilidad, ya que pone en relación la acción personal con la verdad. Cuando el hombre consigue autodeterminarse, se está ajustando a la verdad profunda de la persona en ejercicio de responsabilidad. Esta es la experiencia auténticamente humana. Es la tarea también del ser personal. El actuar propiamente humano se libera de los condicionamientos externos y la causalidad natural e instintiva y se mueve por libre voluntad, con la autodeterminación guiada por su interioridad trascendente. Así la acción es libre y única, insustituible. Nadie puede hacerla por mí. Hay un tipo de acciones que Karol Wojtyla comenta, pero que no desarrolla en profundidad. Se trata de las acciones de participación. Para Wojtyla hay un grupo de acciones humanas que son especialmente significativas. Se trata de las acciones que hace el sujeto junto con otros. A ello lo denomina participación, dándole un significado personalista. A las reflexiones que aparecen sobre este tema al final de la parte cuarta del libro Persona y Acción, Wojtyla las califica como apuntes, con lo que está mostrando que se trata de unas intuiciones que están por desarrollar. Wojtyla comenta que al obrar con otros, la persona ha de realizarse a sí misma en dicha acción y a la vez está colaborando en la realización de sí mismos que los otros llevan a cabo. Esta participación de reciprocidad en la acción de los otros potencia la autorrealización personal y común y está impulsando la trascendencia de la persona en acción,
al unirse a otros sujetos. También responde a la norma personalista de que no podemos tratar al otro como un objeto, sino simplemente como un sujeto, y en aquel sentido colaborar, trabajar de manera participada con ellos, en busca de la acción común, de la propia autorrealización y de la autorrealización del otro ser humano. Cuando la acción común no se da en libertad o no se respeta la dignidad de las personas, que es cuando se quiere buscar el bien común con una dictadura del proletariado, por ejemplo, no puede haber verdadera autorrealización. Se está rechazando así cualquier tipo de colectivismo despersonalizador. Por tanto, la participación es una acción común, pero desde la libertad personal. Como tendencia natural y lógica de la naturaleza humana, que es de suyo social y colaborativa, la acción humana tiende a la participación y descubre en su conciencia los valores relativos a la experiencia del amor. El ser humano, en su conciencia y autodeterminación, descubre su vocación de autotrascendencia y se autorrealiza en la acción participativa que tiende a la comunión interpersonal. Lo humano tiende por su propia verdad a buscar el amor y la unidad con otras personas. Hasta aquí hemos desarrollado elementos fundamentales de la visión filosófica personalista de Karol Wojtyla. Nos queda el tema del amor, que lo vamos a tratar en un capítulo aparte.